Tardes. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo divertimento sobre la Divina Comedia de Dante. Hoy vamos a trabajar, como voy a proyectar el PowerPoint para apoyarme un poco en no perderme en el guión. Entonces, en primer lugar, pues les damos la bienvenida desde las lecturas fundamentales de psicoanálisis. Este es el espacio desde Lacan hacia Freud, pero este divertimento, estas lecturas sobre Dante y la Divina Comedia son en conjunto también con las lecturas desde Freud hacia Lacan. Aprovecho para invitarlos a la próxima lectura desde Freud hacia Lacan, que será el próximo miércoles. En este divertimento, que es una especie de vacaciones en nuestra secuencia de las lecturas desde Lacan, que estamos trabajando sobre las erinias, vamos a hablar, como decía la Fichte, de tres elementos que son, el amor, la lingüística y la lingüistería en la Divina Comedia. Quiero compartir con ustedes básicamente como una experiencia de lectura, unos encuentros y sobre todo la sorpresa que me llevé al encontrar en la Divina Comedia algunos elementos que también están en el psicoanálisis, que están formulados en el psicoanálisis respecto al amor y el escrito. Todo empieza porque, tal vez a muchos de ustedes saben, se está programando en la ANEL un encuentro para octubre, creo que es el 8 y el 9 de octubre, sobre lo nuevo en el amor. Se nos preguntaba a los psicoanalistas qué encontrábamos de nuevo en el amor en estas épocas, pues de todo lo que ustedes han visto en las redes sociales y bueno, en las noticias, en lo social, sobre lo que llaman, entre comillas, las nuevas sexualidades. ¿Qué encontramos de nuevo en el amor? Yo empecé a preguntarme, lo nuevo en el amor, pero si el amor es una de las tres pasiones, el amor, el odio, la ignorancia, que son las tres pasiones que Lacan toma del budismo, y me decía, pero es que si habrá algo de nuevo en ellas, sabiendo que las pasiones, los afectos, los sentimientos son algo propio de la condición humana, y me decía, la rabia, la ignorancia, el odio, enamoramiento, como lo llama Lacan, los celos, la envidia, son los mismos desde los tiempos más antiguos de la humanidad, desde la prehistoria, podría uno decir, desde que el hombre habla esencialmente, hasta ahora y siempre. Eso ha hecho que haya el catálogo de pasiones que planteó, por ejemplo, Aristóteles en la retórica, o el catálogo de pasiones de Descartes o del mismo Spinoza, ¿cierto? Que Lacan ha tomado en cuenta para su clasificación de las pasiones. Es más, él dice que las pasiones, los afectos, son una manifestación de lo real del cuerpo en el ser humano. Entonces, eso me ponía a pensar, ¿realmente hay algo nuevo en el amor? Empezando a buscar entonces en Lacan referentes para orientarme, me encuentro con una expresión que es un poco el reverso de esta, ¿cierto? Y es que él habla de un nuevo amor. Entonces ya, un nuevo amor. Entonces tengo dos elementos, lo nuevo en el amor y un nuevo amor. Si uno lee con cuidado lo nuevo en el amor, es decir, en el amor de siempre, se supondría que en este siglo XXI, en este inicio del siglo XXI, habría algo nuevo. Y que la expresión que trae Lacan, un nuevo amor, implicaría que lo que se renueva es el amor mismo. Entonces me hago la pregunta, ¿cómo así? ¿Por qué y cómo, cierto? Para eso, pues entonces les voy a compartir la frase de Lacan
de donde tomé esta expresión, un nuevo amor. Pero antes quería comentarles algo respecto a la dinámica del trabajo de hoy. Me pueden interrumpir en cualquier momento, cuando sientan necesidad de una aclaración, de una pregunta, etcétera. Me interrumpen, que no sea un solo monólogo. Acepto cualquier interrupción en cualquier momento. Bueno, entonces, ¿de dónde tomé la expresión un nuevo amor? ¿Y qué significaría para Lacan? Es del seminario 20, en la página 25. Él dice en esa página: hay un texto de Rimbaud que se llama A una razón y que se escande con esta réplica que termina cada versículo: un nuevo amor. Ya que se supone que la última vez hablé del amor, ¿por qué no retomarlo a ese nivel y siempre con la idea de marcar la distancia de la lingüística y la lingüistería? En ese texto, el amor es signo, escandido como tal, de que se cambia de razón y por ello de discurso. Hasta ahí Lacan. Entonces si releemos, ¿cierto? El texto de Rimbaud se los voy a compartir también, lo encontré por aquí en español, es este, dice: A una razón, de Rimbaud. Es un poeta, pues, simbolista de principios del siglo XX, creo, si no estoy mal. Dice: un golpe de tu dedo en el tambor descarga todos los sonidos e inaugura la nueva armonía. Un paso tuyo es la leva de los hombres nuevos y el comienzo de su andar. Tu cabeza se mueve, el nuevo amor. Tu cabeza se vuelve, el nuevo amor. Cambia nuestras suertes, limpia las plagas, comenzando por el tiempo. Te cantan los niños. Eleva, no importa dónde, la sustancia de nuestros destinos y de nuestros deseos te imploran. Llegada desde siempre, irás por donde quiera. La razón. El nuevo amor. Entonces, a lo que se refiere Lacan es cómo en cada versículo, en cada uno de estos dos versículos, hay un cambio, tu cabeza se mueve, tu cabeza se vuelve, ¿cierto? Como cuando uno se enamora, ¿cierto? ¿De quién es? ¿Cómo es? ¿Cierto? Y se escande con esta frase: el nuevo amor, un nuevo amor, nos dice Lacan. Entonces, ahí, voy a devolverme al anterior. La pregunta, hay que ver, Raquel, ahí como dice que hay alguien en sala de espera. Bueno, ya le dará entrada. Entonces es eso, un nuevo amor. En ese poema de Rimbaud nos dice Lacan: el amor es signo. ¿El amor es signo de qué? De que se cambia de razón. Y que al cambiar de razón, se cambia de discurso. O sea que si uno organiza el asunto, uno diría que primero se cambia de razón, en consecuencia hay un cambio de discurso y el amor es un signo de ese cambio. Eso me pareció muy bello y me hizo pensar en que el trabajo analítico es una cosa así, semejante. Cuando uno empieza el trabajo analítico, ahí siempre en el origen, es lo que se llama el amor de transferencia, ¿cierto? Se empieza con el amor de transferencia, que no necesariamente es un amor romántico. El amor tiene muchísimas formas, maneras, nos dice Freud en su conferencia La transferencia, una conferencia muy bella para los que estén interesados, y nos dice que también hay formas sublimadas del amor, y Lacan lo va a retomar, por ejemplo, y nos va a decir al principio de este seminario 20 que el amor implica siempre una demanda, que hay una demanda de amor, siempre, y que el amor siempre es correspondido. Por ejemplo, también nos dice que frente a ese amor hay muchas posibilidades de que el analista pueda responder, ¿cierto? La que nos interesa de alguna manera es aquella en la que hay una transformación, porque cuando uno va a análisis es porque quiere cambiar algo, ¿cierto?
Entonces, eso me fue dando como es más, esta misma frase más adelantico, Lacan nos va a hacer una remisión que me pareció al seminario 8, la transferencia. Y allí encontré la clave para elaborar mi texto para Enapol, ¿cierto? Y ese texto, teniendo en cuenta entonces que ese nuevo amor es un signo y que se implica un cambio de razón, encontré a partir de ese seminario 5 y de unas intervenciones que se hicieron en las noches de escuela, en la ANEL en estos días, preparando justamente ese aspecto, ese encuentro en Enapol, y una conferencia muy bella de Alejandro Reynoso en Lima. Me encontré que entonces en el trabajo analítico hay 5, por lo menos 5 cambios de razón, y que esos cambios de razón van a implicar un cambio en el amor de transferencia. Estos son, a ver qué pide aquí. Dice, este es el título de mi trabajo, lo expuse en la noche de escuela del 12 de julio pasado, y dice, de los nuevos amores, allá dije del nuevo amor, pero realmente son 5, de los nuevos amores en la transferencia analítica, en la transformación o en el trayecto analítico. Y son estas siguientes. 5 canciones en nuestro análisis a partir de las cuales podemos decir un nuevo amor ha surgido en mí. El primero es cuando uno llega, es servirse de Eros o se paga por y con el amor de transferencia. Un segundo momento, enseñar a amar o del sujeto supuesto saber. 3, la metáfora del amor o el paso del amante al amado. 4, el signo o del duelo del analista en la posición de amante o sujeto, porque si el analizante cambia su posición de amante a amado, entonces la posición del analista también tiene que cambiar, ¿cierto? De amado a amante, que sería en el cuarto momento. Y el quinto, que fue el punto de partida de todo esto, porque Alejandro Reynoso plantea en su conferencia en Lima sobre la letra entre el amor y la escritura, él dice que lo que hay en el cambio, mejor dicho, nosotros como analizantes haríamos un cambio del sujeto supuesto saber, que sería el del segundo momento, al sujeto supuesto saber leer, que sería el del último momento, ¿cierto? Él lo dice en el contexto de su trabajo analítico, él ya está al final de su análisis, algunos saben, y presentó como su pase, su testimonio del trabajo pues, que ha realizado en su análisis. Entonces, para mí estaban estas rutas, ¿cierto? Y mi pregunta era inicialmente, bueno, ¿qué va del sujeto supuesto saber al sujeto supuesto saber leer, desde la perspectiva del analizante? Y bueno, releyendo a partir de la cita que les leí de Rimbaud, de Lacan hacia Rimbaud, del seminario 8, y de esta pregunta entonces logro contestar como que hay estas 5 canciones. Lo asombroso es que este final del sujeto supuesto saber leer, que implica, según Alejandro Reynoso, un amor por la escritura, coincide con lo que en esa época me estaba encontrando de Dante. Y tal vez algunos de ustedes saben por los videos que les recomendé en el primer divertimento, en los videos del profesor de la Complutense de Madrid, Ángel García, encontraba esto. Y yo decía, pero es que Dante está en este punto. Yo no sabría reconocer en Dante ninguno de los primeros, pero sí sé que el 5 sí, o sea, ahí hay un amor por la escritura que uno debería intentar ver en su relación con su amor por Beatriz, ¿cierto? Y un poco lo que decíamos en la ocasión pasada, cómo ese encuentro con Beatriz
marca su vida y lo motiva a escribir una obra como la Divina Comedia, ¿cierto? Que eso nos hace pregunta. Ese nuevo amor que ha surgido en él, pero que uno podría pensar, en ese trayecto, es que la Divina Comedia es extensa, en ese trayecto por el infierno, por el purgatorio y por el cielo, tiene que haber también, hipotéticamente sería la hipótesis, tiene que haber también algunos cambios de razón que van a implicar que ha habido también un nuevo amor en cada tránsito del uno al otro, como en un análisis, porque eso es lo que hemos planteado como hipótesis, ¿cierto? La Divina Comedia presenta de alguna manera como el trayecto de un análisis. De igual manera que lo dijimos con Don Quijote o con Edipo Rey y Edipo en Colonna. Entonces, voy a empezar con los 3 puntos que les planteaba para hoy, del amor, de la lingüística y la lingüistería, tomando pues el texto, el fragmento de Lacan. Hablar del amor para distanciarlo, para diferenciarlo, para meterlo en relación con la lingüística y la lingüistería. Entonces empiezo con el amor. En Dante, pues, habría una serie de también nuevas razones. Como ustedes saben, yo no he leído la Divina Comedia, estamos aquí justamente como en estos divertimentos, como abrebocas, para empezar a leerla, para leerla de a poquitos, pero sí sabemos que hay una nueva razón de amor, ¿cierto? Y esa nueva razón de amor la voy a plantear porque en este punto me hizo resonar cuando en el primer video del profesor García, él decía lo siguiente, los voy a leer, dice, Dante es el último medieval, recoge toda la tradición que llega hasta él y es él quien abre las puertas hacia la modernidad. O sea, hay un paso de la Edad Media a lo moderno. Es más, en otro video que les voy a recomendar, van a quedar en la página de las lecturas desde Lacan hacia Freud en la web de la sede. Ahí voy a poner los videos a los que me voy a referir hoy. Resulta que es que el profesor de la Complutense hace parte de un equipo de investigadores sobre la Divina Comedia. Vienen trabajando hace muchísimos años, muchos años en todo lo que es la investigación sobre Dante. Y uno de ellos decía que abre las puertas hacia la modernidad en la medida en que es como una bisagra entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿cierto? Y citaba, por ejemplo, a Martin Heidegger, o sea, hasta Martin Heidegger, para Martin Heidegger era claro, yo creo que estos profes lo tomaron también de ahí, Heidegger decía, lo citaban ellos, que la modernidad hunde su pie en Dante, o sea, comienza con Dante. Esto es fundamental, ¿cierto? No va a empezar con Petrarca, no va a empezar con Boccaccio y su Decamerón, no, empieza en la Divina Comedia. Entonces, ese punto nos hace pensar que entonces en ese cambio de época, siguiendo esto, tuvo que haber habido un cambio de razón y un cambio en el amor en Dante. Continúa el profe García, dice, Dante es poeta de lo que llamaban en esa época el dulce estilo nuevo. Es un estilo de escritura, ¿cierto? Como decir surrealismo, como decir realismo, como decir realismo mágico, bueno, romanticismo, etc. Aquí, en esa época, en ese momento de Dante, se llamaba el dulce estilo nuevo. Es decir, una nueva manera de decir las cosas. Y apunta y dice, cada vez que hay un cambio de paradigma, de era, sabemos que se produce un cambio de mirada en los grandes escritores que tienen la profundidad de saber ver el mundo nuevo. El dulce estilo nuevo está planteando que hay un estilo nuevo para decir cosas nuevas. ¿Decir qué? ¿Hablar de qué? Del amor.
Y ustedes me dirán, pregunta el profe, ¿eso es nuevo? Eso es nuevo, responde él. El amor acaba de aparecer. El amor romántico que llega a nuestras películas de Hollywood hoy no existía en esa época. Existía una concepción del amor como enfermedad, el amor como algo muy peligroso, el amor como el encuentro con otro que nos puede sacar de nuestras casillas. Por eso lo que los medievales llamaban, es eso lo que los medievales llamaban la enfermedad del amor. Hoy en día, si uno no tiene amor o no siente amor, podría decirle a su psiquiatra, no consigo amar, tengo un problema, ¿cierto? No consigo amar. En aquella época era al revés. Hasta los poetas del dulce estilo nuevo, pues era al revés, se concebía el amor como enfermedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegan los poetas del dulce estilo nuevo. Y ahí nace el concepto de amor que ha pervivido en Occidente en los últimos 7 siglos. Y nos dice cuál es ese cambio. Voy a ponerlo aquí. Este es el cambio que ellos plantean en términos generales. Se trata de la enfermedad del amor al amor real. Ellos les hablaba del colega, del doctor García, que decía que es que literalmente, o sea, durante la Edad Media, estaba lo del amor cortés, obviamente, pero antes en esa Edad Media se pensaba que el que se enamoraba realmente estaba enfermo de amor y había libros que efectivamente describían el amor como una patología. Entonces, el color de la piel, la delgadez, se ponían flacos. Yo no, tal vez recuerdan ustedes que hay una canción por ahí, pues de los años de 60, 80 más o menos, que era Estoy enfermo de amor. Bueno, en el ese Estoy enfermo de amor vienen ecos de esa concepción, que uno no puede decir que se acabó, ¿cierto? Sino que coexiste en nuestro inconsciente y en nuestra manera de ver las cosas. Entonces, se veía al enamorado como un enfermo, ¿cierto? Entonces, decía el profesor, este es Juan Fernando Varela, me parece, si no estoy mal, que era algo muy del orden narcisista, mortífero, podríamos agregar nosotros, mortífero y mortificante, ¿cierto? Porque estaba centrado en el sufrimiento del amante, todo estaba en la mirada del amante, de su queja, su dolor, el color de su piel, su adelgazamiento, el dolor de cabeza, del estómago, lo que fuera, ¿cierto? Y eso cambia a poner la mirada ya no en el amante, sino en la amada. Y ese es un cambio que dan los poetas del dulce estilo nuevo. Entonces se pasaría del amor como enfermedad al amor como salud. Voy a... no lo anoté, no puse la frase. Se las voy a leer la frase que dice... ¿Cuál es la nueva concepción del amor? En palabras del profesor García, dice, el nuevo planteamiento es que es la mujer, lo femenino, la belleza de lo femenino, la sabiduría de lo femenino, la que se enfrenta al poeta y lo eleva y le hace recordar el origen del que venimos todos, que es el absoluto. Ese anhelo de volver a encontrarse con lo real y lo divino que se transparenta en este plano terrestre a través de la belleza de la mujer amada. Es una novedad tan increíble, dice el profesor, que piensen ustedes que a nadie se le había ocurrido antes tamaña cosa. O sea, es realmente algo que empieza a plantearse con los poetas del dulce estilo nuevo. Entonces, es ese cambio, ¿cierto? De la enfermedad del amor al amor real, del enfermo a la amada, ¿cierto? De poner la mirada en el enfermo a la amada, si lo decimos en términos freudianos, diríamos del amor narcisista al amor objetal, diríamos en ese punto. Es decir, pasar del amor
del amor narcisista al amor objetal, donde es el otro el que interesa. Y la cuestión es que esa amada no va a llevar a la muerte, no va a llevar al malestar físico, ¿cierto? Y psíquico, sino que eleva el espíritu. Es una amada que eleva el espíritu, no que mortifica. En ese sentido también, pues lo que decía ahora del narcisismo mortífero y mortificante al amor que llama absoluto, ¿cierto? Y que va a coincidir mucho con eso que va descubriendo Lacan al final de su enseñanza, o que nos va mostrando en esa perspectiva, en ese moverse, en mostrarnos con lupa lo que es lo real y el goce, que estaban presentes en su primera enseñanza. Él cuenta con ello, pero aquí en su última enseñanza la mira con lupa, entra con lupa en detalle y nos va a dar, se va a encontrar en ese recorrido con algo del orden del amor absoluto. Ustedes recuerdan la portada que hay del Seminario 20 del éxtasis de Santa Teresa, es algo del orden de lo místico, ¿cierto? De lo estático, de ese amor absoluto. Único, uno, ¿cierto? Entonces pasamos con Dante del amor como enfermedad al amor como salud. Pero pasando por qué le decía el profesor Juan Fernando que se trataba de alguna manera de que ya a Dante las razones de amor de la Edad Media no le eran suficientes. Él no estaba conforme con esas razones. Había dos razones que él pone en cuestión. Uno, que el amor sea una enfermedad, ¿cierto? Aunque estuvo enfermo de amor por Beatriz, aunque estuvo enfermo por escribir, como lo veremos ahora, pero esa razón no era suficiente. Y entonces, junto con los poetas que él va a nombrar, porque él es el que nombra estilo nuevo retroactivamente a estos poetas, que se llamaban fieles del amor, ¿cierto? No es suficiente esa razón de amor que heredan de la Edad Media. Entonces, van a pasar, esa razón va a pasar por el amor cortés de los trovadores medievales, también algo que en lo que Lacan ha comentado mucho, sobre todo en su seminario 7. Van a pasar Dante y estos poetas fieles del amor, van a pasar también por la lectura de los escritores latinos que están descubriendo en ese momento, ¿cierto? Homero, Ovidio, las metamorfosis de Ovidio, el arte de amar de Ovidio, Virgilio, ¿cierto? Todos estos poetas latinos. Y también por escritores musulmanes, que eso no hay que olvidarlo. Estos escritores musulmanes llevan también, ellos han leído, ellos tienen su lectura de los griegos, y de los latinos, pero también su propio aporte y sus propias reflexiones sobre el amor místico, sobre el amor absoluto, ¿cierto? Sobre ese amor que ya no es del orden del amor humano, ¿cierto? Que trasciende algo más. En ese punto es que hay muchas lecturas de la Divina Comedia que se tocan o que van en la dimensión religiosa. Pero si nosotros tomamos esa última perspectiva del amor desde Lacan y en los testimonios del pase, de alguna manera, empezando por lo que planteaba Alejandro Reynoso de su propia relación con la escritura, entonces podemos pensar que también es ese amor extático, ese amor que está ligado con la escritura y con el hecho de suponer al analista como un sujeto supuesto saber leer, nos permitiría esta lectura lacaniana que hemos llamado de la Divina Comedia, y que es a la que los invito, pues, los invito a que la empecemos a ensayar. Cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál es esa razón? Hay una nueva razón de amor. Uno piensa que este cambio
de razón del amor como enfermedad al amor salud, va a implicar un cambio de discurso, ¿cierto? O implica un cambio de discurso, ¿cierto? Ya no sufro por amor, sino que la mujer amada me eleva a pensar otras cosas, ¿cierto? A ser mejor, ¿cierto? A definir otras cosas. En ese sentido, nosotros que tratamos de leer lacanianamente, de acuerdo con la lectura estereoscópica que vimos en la ocasión pasada, leer en relieve, tratar de buscar real, simbólico, imaginario en aquello que leemos, podríamos decir que del amor como enfermedad, del amor como salud, se trata más bien de un discurso, no hemos encontrado exactamente la razón. Y para ello tendríamos que haber leído mucho la Divina Comedia, no estamos ahí todavía, ¿cierto? Pero ¿qué podemos decir aún sin leerla todavía, sin leerla completa? Podemos, en la orientación de una lectura lacaniana, buscar más bien lo que Lacan nos ha enseñado. Un discurso es el producto de una razón. Una razón es si esto, entonces aquello, ¿cierto? Si esto y si esto, entonces aquello. Esa es la manera de razonar. Hay que decir que en la Edad Media hubo muchas razones de amor, ¿cierto? Y se escribían en poemas, solo que veremos más adelante porque hay también algo que cambia, que propone Dante, que es nuevo y que proponen todos estos poetas del dulce estilo nuevo. Y es el hecho de que si ese discurso está determinado por una razón, por un si esto y si esto, entonces esto, ¿cierto? Una conclusión lógica, esa razón a su vez está determinada esencialmente por un primer plano, que es, digamos así, que es un hecho de lengua. Y entonces ahí viene lo que sí podemos darnos cuenta. A mí me llamó mucho la atención cuando en estos videos los conferencistas decían, es que lo que hace Dante, ¿sí?, es esencialmente escribir en una nueva lengua. Entonces aquí retomamos un poco de historia en ese sentido, ¿cierto? Ustedes recuerdan que durante la Edad Media, ¿cierto?, estaban las lenguas, digamos, de cada región, pero que era la lengua latina, la lengua en la que se legislaba, ¿cierto? Cuando, al principio, cuando cae el imperio romano, es el latín hay que entender, el latín vulgar, es decir, el latín hablado, el que le permitía a los soldados entenderse con los súbditos de cada una de las regiones, ese era el latín vulgar. Y el latín culto era el latín que se escribía, y ese sí que estaba por fuera de toda posibilidad de contacto con la gente del pueblo. Cuando se van los soldados, latín vulgar empieza a mezclarse, ¿cierto?, con las lenguas regionales y va a dar entonces lo que son las lenguas romances que ustedes conocen, son las derivadas del latín. Eran las lenguas habladas, ¿cierto? Y esas lenguas habladas, bueno, entonces lo sabemos por regiones, el castellano, el inglés, bueno, el inglés no es tanto lengua romance, aunque tiene bastante influencia también, hay muchos vocablos romances, pero esencialmente el español, el italiano, el francés, son lenguas romances derivadas del latín. En la península ibérica están también el gallego, estos que están al final, los lusitanos que van a dar origen al portugués, en fin, todas esas lenguas que son las lenguas derivadas del latín y que son las lenguas modernas, las lenguas romances. Sin embargo, la gente seguía hablando en esas lenguas, pero se escribía en latín.
La poesía se escribía en la lengua de Oc o también en la lengua provenzal, que eran lenguas muy cercanas al latín, ¿cierto? Al latín vulgar. Entonces, no era mucha la cuestión. En general, la gente del pueblo no accedía al escrito. Con Dante y con los poetas del estilo nuevo, se trata de un decir nuevo sobre el amor, ¿de acuerdo? Pero muy importante esto, en otra lengua que no es la lengua oficial de lo escrito, que no es la lengua latina, es respecto al latín la otra lengua, la lengua, digámoslo así. Entonces, lo maravilloso, lo que me parece extraordinario y que quería compartir con ustedes es eso, ¿cierto? Darnos cuenta de que más que el discurso, lo que determinó, así más que el discurso, es ese cambio de lengua en lo escrito, lo que va a marcar el paso a la modernidad, el paso de las lenguas modernas habladas hacia la escritura. Se aprecia entonces en ese punto, como enseña Lacan, que los discursos y los afectos son efectos del movimiento significante que se va operando en la lengua de un sujeto. Y es así también, al final del trayecto de un análisis se habla otra lengua, hablamos de otra manera y entendemos que hay unos que nos entienden, hay otros que no, pero es un cambio en la lengua del sujeto, que uno lo puede, obviamente, que en esa nueva lengua uno formular nuevas razones, de acuerdo, y esas razones van a determinar discursos y van a determinar afectos, pero inicialmente es ese registro significante, es ese registro de la lengua lo que va a marcar ese cambio, y muy especialmente en Dante. Veámoslo en su historia del amor en Dante. Entonces, tratemos de ir un poco en esa historia del amor en Dante y de la Divina Comedia. Veámoslo en términos cronológicos. Dante nace en 1265, en 1274, a los 9 años es su encuentro con Beatriz, su primer encuentro. Ella está empezando a cumplir los 9, él está terminando los 9. En el 1277 se compromete con Gemma, que será pues su mujer y con la que tendrá 3 hijos después. En 1284, tiene como 18 años más o menos, compone sus primeros versos y se hace amigo de Cavalcanti, un poeta mayor que él, como 9 años, y hace parte de lo que se llaman los poetas fieles del amor, que escribieron en toscano, pero miren esta belleza, este propósito, para que las jóvenes que amaban les pudieran entender, pues ellas no sabían latín. Eso es lo que hace, de alguna manera, que ellos escriban en la lengua que hablaban, ¿cierto? La lengua toscana. Quiere decir que Italia era un gran territorio, estaba dividido en regiones. La Toscana era una región y Florencia era la capital de esa región. Entonces, Dante pertenecía pues a Florencia y entonces escribían y hablaban en la lengua de la región toscana, que era la más general. Entonces, me llama la atención también que sea el amor, el amor siempre, como algo que también lo va a decir Lacan, es un fenómeno cultural, es un hecho cultural, no es solo un hecho de discurso, sino que implica algo del orden de la cultura. Me hizo pensar esto, que el amor hace que estos poetas de esta época escriban, lleven a la escritura la lengua hablada, que nunca jamás se había hecho y que hubiera sido un sacrilegio a los ojos de la Edad Media, ¿cierto? Porque me hizo recordar algo que me ha llamado mucho la atención en la historia de la literatura en general, y es cómo la poesía, el canto poético, nace en la voz de las mujeres por el amor. Es el amor el que las hace cantar. Entonces, tengo 3 casos, recuerdo tres eventos que son las jarchas en España, que son las primeras
composiciones líricas son muy breves, 2, 3 versos, 4 si mucho, 5 a lo máximo, que son canciones que las jóvenes, las primeras canciones de amor que se hicieron en lengua mozárabe, es decir, en una lengua que combinaba el latín con el español, con lo que va a ser después el español. Entonces, es una lengua que en el sur de España, que estaba poblada por musulmanes, los musulmanes, los moros, escuchan esas canciones en lengua mozárabe, les llamaban así mozárabe, y les llama la atención y cantan esas coplillas escritas en otra lengua distinta a la suya. Es como cuando, yo no sé si ustedes tienen algunos ejemplos, pero sé que existen de canciones en español donde meten pedacitos en inglés, algo así. Eso era lo que se hacía. Entonces, pero son ellas las que empiezan a cantar en épocas muy antiguas las primeras expresiones líricas en esa lengua que va a ser la que va a prefigurar el futuro castellano. Lo mismo es un canto de las mujeres del Chalco que está en la civilización náhuatl en México, ¿cierto? En el sector de los mayas. Y también las primeras tablillas, ustedes saben que los primeros documentos que se escriben en tablillas cuneiforme son generalmente documentos de cuentas, ¿cierto? De contabilidad, de cuántos animales se vendieron, de cuántos se intercambiaron, etc. Pero descubren unas tablillas de expresiones líricas que se atribuyen a las mujeres. Entonces es el amor el que hace cantar a las mujeres, es el amor el que hace escribir a los poetas fieles del amor en la época de Dante. Es el amor y los sufrimientos del amor los que nos hacen ir a veces a un análisis, ¿cierto? En esta época. Y dice Lacan en el seminario de la transferencia muy bello, que la experiencia original del amor, perdón, la experiencia original del psicoanálisis fue el amor de transferencia. En un episodio en el que nos recuerda, un episodio que nos recuerda en el que es el caso de Ana O, tal vez algunos lo conocen. En ese episodio, en el caso de Ana O es una paciente de Breuer. Estamos hablando de estudios sobre la histeria, el psicoanálisis no se ha inventado todavía, pero Lacan dice, ahí ya, ese acto fue inaugural del trabajo analítico. Entonces nos dice cómo Breuer empieza a tratar con Ana O, pero ella se enamora de él y él no logra saber qué hacer con ese amor, ¿cierto? Se sorprende, no tiene idea de qué pasa y sale huyendo y se la remite a Freud. Y Freud logra dominar ese amor, logra tomar distancia y saber qué hacer con ese amor. Por eso decía que en el primer momento se trata de servirse del amor. Dice Lacan muy lindo que Freud logró servirle al amor para servirse del amor y avanzar en el trabajo analítico. Entonces, el amor siempre, digamos así, en el origen de estos hechos que nos van a mover a otra lengua, que nos van a mover a decir otras cosas a partir de los infiernos del amor que vivimos. Entonces, quería pues como detenerme en eso. Entonces, estos poetas fieles del amor de esta época, 1284, él está muy joven, está entonces están en ese intentar, pero son poemitas pequeños, ¿sí? Me hago entender, no es una cosa grande. En 1290, Dante tiene 25 años, si mis cálculos son buenos, muere Beatriz y Dante empieza a interesarse por la filosofía. Hay un video también que les voy a recomendar del padre Alexis Louvet,
argentino, donde él nos dice cómo es que Dante ahí queda enfrentado al gran enigma de la muerte y del sentido de la vida, y entonces empieza a interesarse y a buscar respuestas en la filosofía. Pero nos dice uno de los otros conferenciantes, los profesores, que no solamente es la pregunta por la muerte, sino también la pregunta por la muerte y el amor, ¿cierto? Estas encrucijadas de la vida en las que nos encontramos siempre, la pregunta por el amor, por la mujer, por la muerte. Es esa encrucijada en la que está Dante en ese momento. Y en 1294, 4 años después, escribe entonces lo que sí va a ser la primera obra del gran estilo, del nuevo estilo, del estilo nuevo, que es la vida nueva. Ahora haremos referencia a ella. En 1301 viene el primer exilio, lo exilian pues por motivos políticos, le piden una multa, él no va a pagar la multa, entonces queda exiliado 2 años, pero en 1302 también se rehúsa a las exigencias que le hacen en Florencia y está exiliado definitivamente de Florencia. En 1304 inicia un texto que se llama De Vulgaria Elocuencia, es decir, la elocuencia de la lengua vulgar, y el convivio, que son como textos, especies de textos políticos. Pero en 1306, 1307 nos dice el profesor García, no, Dante ya no encuentra ahí ninguna respuesta, ninguna solución a esas preguntas que lo sostienen, ¿cierto? Por la muerte y por el amor. No es suficiente. Y encuentra la solución en el orden poético, en la literatura, y empieza la Divina Comedia en 1306-7, y nosotros sabemos que la va a terminar en 1320, es decir, una decena de años mucho más adelante. 1306-7, 13 años después, ¿cierto? 13, 14 años después de haberla iniciado, en 1320. De la vida nueva, bueno, voy a no perderme. Bueno, en esta historia de amor de Dante, ¿cierto? Todos, en eso sí coinciden todos los videos que he visto, no son muchos, pero los que les voy a recomendar, todos coinciden en algo. Hay una conexión entre la vida nueva y la Divina Comedia. Es decir, todos coinciden en que la vida nueva es la entrada, es el antecedente, es la puerta de entrada a la Divina Comedia. Entonces, vamos nosotros desde el psicoanálisis, ¿cómo la podríamos leer, cierto? Vamos a leerla y les comento pues como una posibilidad. La vida nueva tiene 42 o 43 capítulos. Está escrita toda a partir, como les digo, 4 años después de la muerte de Beatriz. Este es el último párrafo y dice lo siguiente. Bueno, les digo que la estructura de la vida nueva, para los que de pronto no la conocen, está hecha así. Él narra un hecho de amor, ¿cierto? El primero que narra es el encuentro con Beatriz a los 9 años, o sea, todo esto que sabemos de la biografía de él, de la relación con Beatriz, es tomada de la vida nueva, que es muy autobiográfico. Entonces está el hecho de amor, lo que le acontece, el primer encuentro, después que ya no la vuelve a ver, después como a los 17 años que ella lo saluda, entonces ese es otro hecho, ¿cierto? Lo narra, cuenta lo que ese encuentro con ella le permite pensar, reflexionar, y no solamente pensar y reflexionar, sino también todo lo que acontece en su cuerpo, los fenómenos del cuerpo que producen él esos encuentros con ella. Inclusive también después ella de alguna manera como que se enoja con él porque no lo vuelve a saludar y él también lo va a contar. Entonces, y cuenta cómo eso lo afecta, ¿cierto? En su cuerpo, en su ser, en lo que piensa, ¿cierto? Y luego, a partir de ese comentario, escribe un soneto, un poema. Entonces, vamos a encontrar
prosa, ¿cierto? Prosa narrativa, poesía, verso, y luego una cosa muy genial que me parece muy singular, y es que él empieza a explicar cada soneto, cada poema. Entonces dice, este poema tiene 3 partes, en esta primera parte quise decir esto, en esta segunda parte quise decir esto, y en esta tercera parte quise decir aquello. Uno aprende de poética, uno aprende de filosofía, uno aprende de todo, porque este era un hombre donde había un deseo de saber impresionante. O sea, imagínense en esa época sin biblioteca, sin internet, y todo lo que había tenido que leer y consultar para poder tratar de escribir. Entonces, mire lo que escribe al final, en el último párrafo, después del último soneto, dice: después de escribir este soneto, se me apareció una maravillosa visión en la que vi cosas que me persuadieron a no hablar más de mi bendita dama hasta que pudiese tratar de ella más dignamente. Y entonces ya, suspende, no va a escribir nada más. Escribió 42 capítulos de la vida nueva, tratando de hablar de ella, tratando de alabarla, dice en un primer momento de alabarla, pero ya no más. Tuvo una maravillosa visión que lo detiene, pero lo detiene porque vio cosas que lo convencieron de no hablar más de ella hasta que pudiera tratar de ella más dignamente. Y dice el colega del profesor Ángel, y se puso a estudiar. Para poder hablar más dignamente de ella, se puso a estudiar de todo, filosofía, teología, literatura, todo eso, hasta que toma la decisión de retoma con la Divina Comedia. Cuando retoma en 1306 la Divina Comedia es porque ya está listo y ya tomó su decisión y encontró la salida. Él va a escribir de ella más dignamente en términos poéticos y en esta pues gran obra que le toma 15 años. Y termina diciendo: y me esfuerzo cuanto puedo por conseguirlo, como en verdad sabe ella. Así que si quiere aquel por quien todas las cosas viven, que mi vida dure algunos años, espero decir de ella lo que nunca fue dicho de ninguna. Espero decir de ella lo que nunca fue dicho de ninguna. Va a hablar de la mujer, es lo que subraya el profe Ángel, es decir, va a hablar de la mujer en otro tono, ¿cierto? De otra manera, buscando lo que en ella mueve al amor para poder alcanzar otra cosa, ¿cierto? El amante, el Dante. Otra cosa que será, nosotros lo diremos ahora, su propio deseo, su propio amor, otra manera de ver la vida, ¿cierto? De ver las cosas. Voy a pasar de la lingüística, voy a mirar que no me vaya a pasar de la hora. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento para pasar al otro tema? Este es del amor. Pregunta, intervención, comentario sobre este cambio de razón, este cambio de lengua. Muy silencioso, no hay nada en el chat, lo que es que como tengo la presentación. Sí. Bueno. Entonces, bueno, avanzo en ya que no hay comentarios del amor, de la lingüística. Entonces, está esta lengua nueva, el florentino, o sea, de la región toscana, que es muy grande, Dante va a coger la lengua florentina. Entonces, a mí me llama la atención, pero les digo, yo hoy quería compartir estos asombros, ¿cierto?, que me encuentro de esta historia de lo que es la Divina Comedia. Y me parece que es increíble hacer pasar la lengua hablada, una lengua que además se estaba inventando, que Dante inventa, ¿cierto? Es increíble hacerla pasar a la lengua, a la letra, al escrito, ¿cierto? No sé si algunos han tenido esa experiencia, ¿cierto?
de una cosa es lo que uno dice, eso lo sabemos todos, hay una gran distancia entre lo que decimos y lo que escribimos. Y a veces cuando transcribimos lo que hemos dicho, tenemos que quitar muchas cosas, ¿cierto? Porque es que no es lo mismo. Ahora, aquí es un Dante decidido por esa nueva lengua. Y ya él está muy lejos del propósito inicial que tenían los poetas fieles del amor, que era escribir entre otras cosas, les cuento, es Dante quien acuña el término de lengua maternal. Él dice que es hablar en la lengua en esa época era la nodriza, ¿cierto? Quien alimentaba al niño, porque era la manera de comunicarse del niño con ese otro que lo estaba criando, ¿cierto? Que lo estaba nutriendo. Entonces, él es el que plantea ese concepto de lengua materna. Es la lengua que se bebe en la leche, ¿cierto? La lengua en la que decimos papá y mamá. Entonces, es esa lengua hablada y eso es lo increíble porque él la habla, pero otra cosa es el reto de escribirla, ¿cierto? En literatura sabemos que hay algunos autores que han intentado escribir como se habla y bueno, no son los más populares, no son los mejores, pero es un testimonio que queda ahí y que nos da muchas cosas que pensar de esa dificultad. Ahora, lo que hace Dante es asombroso, esa pasión, como les decía, ya no se trata de escribirle a Beatriz, porque es que él sabe que Beatriz no le va a leer, es más, Beatriz ya murió, ¿cierto? En ese momento. No, él está escribiendo por sí mismo, por lo que está buscando, que leímos pues en el primer divertimento, ¿cierto? Cuando se encuentra con Virgilio, lo que quiere, lo que busca sin saber muy bien qué busca, ¿cierto? Pero eso le va a dar una grandeza, va a ser el que va a inventar, digamos así, inventar, y va a consolidar la lengua italiana. En su momento hará lo mismo Cervantes con la lengua castellana. La lengua castellana venía desde la Edad Media. Nosotros sabemos que vienen estas edades literarias, épocas literarias, artísticas, culturales, que son la Edad Media. En la Edad Media, digamos así, la literatura que estaba en boga, la lengua que estaba en boga era la lengua francesa. Durante el Renacimiento es la lengua italiana, ¿cierto? Con Dante y Petrarca, Boccaccio, y luego en el barroco la lengua que va a estar en primer lugar es la lengua castellana, ¿cierto? Y quien le va a dar quien va a consolidar, quien va a establecer ese monumento, o mejor dicho, no, monumento no, yo diría que quien le va a dar más bien cédula de ciudadanía a la lengua española es Cervantes con su Quijote. Y quien le va a dar, así como Dante se la dio al florentino, al hacerlo pasar al italiano, porque va a ser la lengua oficial del italiano, con la Divina Comedia. Entonces, veamos, este programa es una entrevista que le hacen a un profesor italiano, el programa que se llama Entre Líneas de la Universidad de los Andes. Entonces, lo entrevistan y le preguntan que, a ver si salgo de acá, dejar de presentar ya, eso. Bueno, le pregunta, es un especialista en Dante también, y le va a preguntar el entrevistador sobre eso de qué piensa él del lenguaje en Dante. Entonces, escuchémoslo, vamos a ver si logro. En un segundito, están muy callados. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud mientras que logro abrir aquí
¿Cómo salgo de esto? Esta presentación. No quiere. Raquel, ¿estás por ahí? Sí, Ana, aquí estoy. Si pudieras ponerlo, porque no he podido salir de la presentación, si pudieras, esta es la diapositiva 16. Señora, yo aquí lo tengo abierto. Listo, en el minuto 30, 45, minuto 30, 45 segundos. ¿Qué le pasa a este? Yo ya dejé de presentar, ¿cierto? Para que vos puedas... Sí. Y él va a hacer referencia, mientras Raquel lo pone, en el divertimento 1 vimos cómo Benigni, Roberto Benigni, el actor de La vida es bella, se dio a la tarea de recitar toda la Divina Comedia por Italia, por toda Italia, ¿cierto? Entonces él va a hacer referencia a Benigni. De pronto a veces no se localiza, pero cuando él dice Benigni, son estos audios como el que vimos en la ocasión pasada. Listo, Raquel. Minuto 30. Este es el entrevistador de la Universidad de los Andes. No se escucha. Vemos. Además que le tocó aprenderlo en el colegio, entonces también nos va a contar esa experiencia de qué es aprender la Divina Comedia, que es leerla en bachillerato, como nosotros nos tocaría, por ejemplo, el Quijote. Claro que ya ahora ha salido mucho del pensum, pero en ellos todavía sigue muy vigente. Vamos a ver si ahora sí. Más allá, bueno, sí. Continuamos conversando sobre la comedia de Dante Alighieri con el profesor Claudio Pirantelli. Claudio, hablemos un poquito del lenguaje, de la lengua del poema, la métrica, el dialecto, su característica. Ese es otro tema apasionante, sí. Lo más impresionante de todo es el idioma, propiamente tal, que él logra crear en este poema. Porque el idioma que él utiliza aquí en el poema, antes que él lo creara aquí, no existía. O sea, pongamos la situación en contexto para que la gente lo comprenda. En esta época en Italia se hablan muchos dialectos, no hay una lengua italiana común, digamos. Claro, no hay una lengua italiana común. Y la lengua literaria claramente es el latín. Es el latín. Claro, cuando uno escribe poemas más livianos puede utilizar ya el vulgar, ya lo han hecho los provenzales, lo han hecho los sicilianos, algunos boloñeses, claro. Pero es considerada literatura de bajo nivel, claro. Por ejemplo, una literatura con la que él se escribió un intercambio de críticas y burlas, insultos más o menos groseros en su juventud con ciudadanos. Todo eso se podía escribir en vulgar. Claro. De ahí que el uso que hasta el día de hoy que decimos vulgar. Ya, pero él entonces toma la decisión de escribir este monumental poema en vulgar, pero no en cualquier vulgar. Claro, de hecho para eso él escribió justamente también un tratado teórico de vulgar y elocuencia, para justificar frente a todo el público, sobre todo frente a los sabios, diríamos, que efectivamente el vulgar se podía utilizar para un gran poema, para un poema solemne, porque eso iba a aprovechar muchos más lectores, pero él se daba cuenta que para hacer eso el vulgar mismo tenía que ser nobilitado, tenía que ser creado, en definitiva un volgare, como lo llama él, volgare ilustre. Tenía que ser vulgar, o sea,
no latín, tenía que ser idioma romano, digamos, pero tenía que ser nobilitado, tenía Claro, que ser porque ilustre. él también critica su propio vulgar, el vulgar toscano. En la vulgarilocuencia Claro, no habla muy bien de su propio vulgar. claro, porque en definitiva era un vulgar, es decir, era algo que no se prestaba para expresar un contenido elevado. Para eso necesitaba en definitiva ser revisado y revisado por alguien que tuviera muy clara precisamente la base latina. ¿Y entonces qué hace? Inventa un vulgar. Él inventa un vulgar, en el fondo escogiendo lo mejor de los distintos vulgares que él tenía a disposición, con un gran conocimiento de toda la literatura en vulgar, pero además, diríamos, todo esto era controlado y reorganizado en base a un profundo conocimiento del latín. En el fondo el latín le hace de modelo, de parámetro, para que este vulgar se nobilite. Claro, incluye el latinismo, pero claro, y eso realmente, por eso dice, el poema me hizo muchos años demacrado, me demacró, porque fue un trabajo también desde el punto de vista del idioma mismo. Y podríamos decir que en la comedia Dante fundó el italiano actual. Yo diría que se puede decir sin exageración. Cuando yo lo aprendí en el colegio, yo pensé que era una típica exageración retórica, heredada, digamos, del nacionalismo, que bueno, Italia como nación unida es reciente, entonces se heredó como un nacionalismo que es decimonónico, digamos. Yo pensé que era un nacionalismo decimonónico eso. Pero después cuando uno va más como a fondo se da cuenta que es casi literalmente verdadero que él creó el italiano. O sea, cuando uno lo lee, claro, es difícil cuando él nos pone enigmas o se hace referencias a cosas que uno no sabe, o cosas mitológicas, o cosas teológicas que uno no maneja, pero el idioma como tal es el idioma que yo aprendí de mi mamá. Ese es italiano. Dice se habla en la casa. Dice Benigni, en la famosa, como ahora, estas transmisiones que hizo de explicar a Dante, dice, es parte diciendo, dicen que Dante es muy difícil de leer, y en efecto, dice, cuando yo lo tuve que leer, tuve que pedirles auxilio a mis abuelos analfabetos. Porque en el fondo es el idioma italiano. Es cierto, yo le digo por ahí a algunos poetas, gente que ha vivido allá, que gente modesta, de zonas rurales, de pueblos, analfabetos también, efectivamente recitan partes del poema de memoria. Sí, claro, sí. Sí, es que hay muchas partes del poema, no, evidentemente no todo, pero digamos, hay muchas partes del poema que efectivamente se prestan mucho para eso. Pero mi pregunta iba, ¿por qué esa como inculturización del poema en la nacionalidad italiana? ¿Cómo tú que eres italiano? ¿Cómo? Porque él efectivamente, digamos, claro, aquí se une su pericia, su sensibilidad lingüística a su sensibilidad política. O sea, él sintió fuertemente la nación italiana. Y en el fondo canta también, sobre todo en el Purgatorio, pero también en otras partes, canta también todo el dolor y toda la tragedia de Italia en su conjunto, no solamente de Florencia. Él habla de Italia, claramente. Y eso es interesante, que en parte lo hereda del mismo Virgilio. Virgilio había sido el primer poeta de la Italia, digamos, unificada bajo el imperio de Augusto. Dante es el segundo unificador, digamos, y él antes de Garibaldi. De algún modo es el segundo unificador y que siente fuertemente esta conciencia nacional. Si bien es interesante, si bien él es políticamente un gran fautor del imperio, uno podría decir entonces que él es como internacionalista, claro. No es un nacionalista decimonónico. Pero eso no quita que para él, como dice en el Convivio, Italia es el jardín del imperio. Y no hay que olvidarse que Italia es la sede de Roma, donde estaba la capital. Entonces, claro, a pesar de que él es un gran sostenedor del imperio, él es un gran poeta nacional. No es un invento de la propaganda decimonónica. ¿Y eso de ser un gran poeta nacional todavía existe? O sea, a ti te tocó, me imagino, de niño en el colegio, en la escuela. ¿Se lee a Dante todavía? Dante, sí, siempre desde el comienzo, digamos, de la unificación italiana hasta hoy, la lectura de Dante ha sido prácticamente fija, y lo único que nunca se ha logrado ni siquiera poner en discusión, que había que... ¿Se lee completa? No te diría que completa, pero yo diría que se lee una selección que abarca casi la mitad del poema, pero se explica en clase verso por verso. O sea, te lo explican... ¿Pero durante toda Durante 3 años, claro. Sería lo que correspondería a tercero, cuarto y quinto medio que se hace. Entonces, claro... Escuela pública y privada, o sea, parte del sistema... Claro, es parte de los textos absolutamente obligatorios. Claro. Entonces, sí, es parte del examen de Estado, digamos, del término de... Cuando uno termina la enseñanza del liceo, es parte del examen de Estado, absolutamente.
Ahora yo lo viví en una época, cuando yo era niño, cuando yo estaba en el colegio en los años 70, era una época muy poco favorable para el nacionalismo, porque todavía era relativamente reciente el recuerdo del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial, entonces era una época de baja del nacionalismo. De todo, yo no recuerdo toda digamos, de primero básico a los 13 años de mi enseñanza en la escuela, no recuerdo a ningún profesor haber jamás mencionado la palabra patria. Mira, la palabra patria era casi una herejía en esa época. Pero ahora que ya el recuerdo de la guerra y del fascismo se ha ido alejando, volvió esto. Y es prueba de eso que volvió Benigni. Así que volvió con Benigni una lectura pública y él invitó a la gente y hablando sin tanta dificultad de que es un poeta también nacional, que tenemos que estar orgullosos de eso y volver a leerlo y volver a valorarlo. Y han logrado explicarlo a todos, están ahí 40.000 personas escuchándolo. Oye, Claudio, una última pregunta porque ya nos vamos a tener que ir, de corte más personal. A ti como profesor, historiador, lingüista, teólogo, porque eres una persona que muy sabia, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido Dante? Es una pregunta un poquito tonta quizás, pero como decía T.S. Eliot, what Dante means to me, ¿ya? ¿Qué ha significado Dante para ti? Yo diría que ha significado cosas distintas en mi juventud y ahora, porque yo lo estudié en el colegio como cualquier otro estudiante, con un cierto cansancio también, porque no es fácil leer a Dante. Entonces, si bien hay puntos que uno se entusiasma mucho y hay pasajes maravillosos, yo mismo me lo aprendí de memoria, sin que nadie me lo pidiera, yo me aprendí de memoria cantos enteros desde niño. Pero también hay partes que son cansadoras para un niño de esa edad, las partes más, claro, teológicas. Y entonces, mi recuerdo era un poco mixto, con algunas cosas muy bonitas, pero no pude lograr como estudiante una visión completa. Y después, en cambio, ahora que lo tomé para el monográfico que se inauguró, estuve obligado a releerlo, claro, 30 años después, habiendo leído, claro, a San Agustín, a Santo Tomás, entonces, con todo otro arsenal de instrumentos, y si bien también fue difícil, porque no es fácil leer Dante para nadie, pero claro, que la impresión que me causó fue mucho más profunda, claro, porque realmente es un genio que sintetiza un mundo complejísimo y con una sensibilidad tan viva, tan fuerte, que te queda grabado a fondo y te hace reflexionar prácticamente sobre todo el universo. O sea, realmente es el poema sacro al cual han posto mano cielo e terra. Es realmente una cosa que te obliga a repensar el universo. A repensar tu vida, en qué estás, me iré al infierno, me iré al purgatorio, ¿a qué parte del purgatorio? Él mismo dice con precisión a qué parte del purgatorio se iba a ir, así que uno mismo está obligado, porque todo eso, la gracia que tiene, yo diría principal, la mayor fuerza que tiene, es que al ser alegórico, filosófico, teológico, nunca en ningún momento abandona la parte sentimental, personal, psicológica, entonces todo te obliga a vivirlo concretamente. Entonces la impresión, claro, este esfuerzo, como dice también Benigni ahí, menos mal que alguien nos hace esforzar un poco también, exige una disciplina para leerlo, pero la recompensa es gigante. Pero la recompensa realmente es gigantesca. Sí. Bueno, Claudio, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, ha sido una gran conversación, agradecemos también a ustedes. Hasta ahí, Raquel, ya. Participado en esta muy bien. Bueno, ahí lo ves, no sé qué comentarios, si a alguien se le ocurre algo, es de esta experiencia de él, ¿cierto? En Italia, en su época, pues cuando le tocó en el bachillerato, o ahora que vuelve a releerlo y que también le ha tocado pues esta experiencia con la que Benigni ha querido volver a recordar a Dante, y eso antes de los 700 años. Ahora con los 700 también han hecho como varios eventos, y Benigni ha vuelto, yo no lo ve ya en otros videos más viejito, pero con la misma pasión y con la misma, hay unos videos que están traducidos al español para los curiosos, es muy bonito. Bueno, no sé si hay alguna, creo que en el chat hay 2 comentarios. Mientras que alguien se anima, los voy a leer antes de pasar a la última parte. Satria dice, increíble esto del idioma,
la construcción de una lengua entre los vulgares y el latín a través de sus poemas. Eso, las lenguas nativas, decimos, sí, la lengua vulgar, la lengua nativa, es impresionante, sí, y es maravilloso. O sea, es que cuando Lacan decía es que una lengua es una integral de equívocos, que lo va a decir en el Atolondra dicho, al final de su enseñanza, se refiere a esto, y uno lo ve, eso es increíble, la manera como se decía algo en latín y los nativos lo escuchaban de otra manera y lo pronunciaban de otra manera, entonces se creaba una palabra distinta, ¿cierto? Así es que se crean las lenguas, no tengo aquí como en español, pero les voy a poner 2 ejemplos en el chat que recuerdo en estos momentos. Por ejemplo, se decía en latín apoteca, ¿cierto? Apoteca. Y los nativos escucharon esto, suprimen la primera, sonorizan todas estas PTK, son sordas, porque cuando vos pronuncias PTK, te pones el dedo aquí en las cuerdas vocales y no vibran, son sordas, pero los nativos del castellano las sonorizan y entonces van a decir bodega. Miren esto, entonces, apoteca es bodega. Otro caso que me encontré en estos días, increíble, ¿cierto? Aularia, creo que es así, si no estoy mal, y eso se transforma en el castellano en olla. Aularia del latín va a convertirse en olla, y uno dice, ¿pero qué le pasó? O sea, la AU, ellos la escuchan como O, ¿cierto? La IA, suprimen unas interiores y ponen la L y la I, y eso va a dar un sonido que ellos llaman la yod, y que va a ser olla. Y hay miles, o sea, el estudio de esa, eso se llama gramática histórica o fonética histórica, de esas transformaciones del latín al español. Eso es para uno morirse de la risa y del asombro, ¿cierto? Es que cómo es posible encontrar, ¿cierto? Es igualito que el fenómeno de la lengua. Entonces, cuando Lacan habla de la lengua junta, está respondiendo a ese fenómeno de la transformación de las lenguas, que bueno, yo les doy el ejemplo en castellano, pero él lo debió haber visto en francés y en italiano también se dio. Y eso ya entramos de una al terreno de la lengua. Pero antes de pasar a ese terreno, veamos esta segunda anotación de Satría, dice, un nuevo amor en una lengua nueva. Sí, señora. Y eso, y la lengua nueva permitió pensar un nuevo amor también, marca un nuevo amor. Eso es una cosa maravillosa. No vamos a alcanzar pues como a leer más de la vida nueva, de pronto cuando veamos el tercer divertimento, que será sobre el infierno, y trabajaremos allá algo del amor, sobre todo el canto de Paolo y Francesca. Entonces de pronto habrá posibilidad de hacer la relación con lo que hay del amor en esta vida nueva, y cómo hay unos cambios, unos pasos previos en esa vida nueva. Se me había olvidado comentar también la lectura, otra lectura analítica que hacemos de esta vida nueva, es que les decía, ese final de la vida nueva, voy a volver a presentar, nos muestra que para Dante esto es un instante de ver, ¿cierto? Vamos a ver si es aquí. Esto, ¿cierto? Cuando me detengo, ¿cierto? Yo veo esa maravillosa visión después de escribir este soneto, el soneto que antecede, que es una belleza. O sea, es que búsquenlo realmente, que se deleita uno. Es exigente, como decían en la entrevista estos dos señores. Es una lectura exigente, te obliga a leer, a releer, te invita a la lectura en voz alta para poder que acomodes los tonos, que acomodes los acentos, que acomodes las frases, que entendas. Es exigente, pero la recompensa es inmensa, como decían. Es una cosa maravillosa. Entonces, pues, los invito a que ya el próximo divertimento será por allá en octubre.
así que tenemos estos meses como para que si ustedes se motivan, lean La Vida Nueva y algunos capítulos pues de la Divina Comedia, del infierno. Entonces haremos esa relación nuevamente entre La Vida Nueva y esos cantos del infierno, de los cuales privilegiaremos el más famoso, el canto quinto, para ver cómo lo leemos ya desde la perspectiva lacaniana. Ana, Pero en ese sentido sí, sí. una preguntita, ¿La Vida Nueva es escrita en latín? No, es también, Bien. es el primero, por eso es el antecedente, es la puerta de entrada a la Divina Comedia. Te lo escribe 15 años antes y por eso es que digo que este es un instante de ver y que lo más bonito es que pues él no dice esto es un instante de ver, nosotros lo decimos retroactivamente desde los tiempos lógicos que Lacan nos enseña, ¿cierto? Para entender algo y por eso necesitamos leer y releer, está el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Entonces, mi hipótesis es que aquí en estos dos párrafos nosotros tenemos la manera como Dante marca su instante de ver sobre eso que ha sido su pregunta. La pregunta que lo llevó a escribir La Vida Nueva. Y es, recuerden, Beatriz muere en el 90, él comienza a estudiar filosofía y teología y empieza 4 años después a escribir La Vida Nueva en florentino, en su lengua materna. Pero es muy charro porque si lo consiguen, si alguno está interesado, tengo una versión que me mandó el profesor García, me escriben a mi correo, sí, y yo les envío el PDF o el Word, organizo un Word como mejor editado. Y, por ejemplo, él empieza, les voy a leer el primer párrafo, para ver Satria que a veces mete frases en latín, porque es que ya no se está dirigiendo a la muchacha que no sabe latín, él ya se está dirigiendo a otros poetas, y es tan bello porque a mi juicio, él trabaja a la manera de los tiempos lógicos, que es una manera no inventada por Lacan, sino que viene desde la literatura, inclusive es una disciplina de lectura de la Edad Media, darse el tiempo de leer, hay una primera lectura litera, luego viene el sensum, que es como el tiempo para comprender, y luego la sentencia, cuando el autor puede concluir con una sentencia, con una frase, con una conclusión, lo que ha sido la pregunta que ha motivado su lectura, ¿cierto? Siempre como a partir de una pregunta. Entonces, aquí Dante está acostumbrado de alguna manera a esa manera de leer, pero lo más bonito es que lo comparte con otros para ver ellos qué piensan de lo que él está escribiendo, de lo que él está diciendo. Por eso les digo, yo hoy les comparto son mis asombros, no tengo más que eso, o sea, es que es absolutamente asombroso y bello y muy humano. Entonces uno dice, pero ¿cómo no volver sobre estos clásicos? Entonces, Ana, sí. no, que antes que lo leyera, es que me parece como muy increíble lo de pues, eso que logra como en este y en la Divina Comedia ya. Porque, por ejemplo, nosotros pues hablamos de una manera, tal vez escribimos de otra, yo creo que uno no lo siente tan distinto. Pero otra cosa es que lo que decían ahí, estos profes, pues, lo que nos puso ahorita, no solamente fue como el florentino, sino que cogió cosas de varios idiomas vulgares y cosas del latín. O sea, que él se atrevió a construir una lengua nueva, pues muy atrevido, yo no sé. Pues no sé cómo sería la cosa en esa época, pues que de todas maneras la gente hablaba de una manera tan distinta como escribía, que pues de pronto nosotros no lo alcanzamos a dimensionar, o yo no sé, bueno, uno también a veces escucha a ciertas personas hablar en cierta como jerga que uno no entiende, en nuestro mismo país, pues, entonces de pronto se puede parecer a eso, o yo no sé, pues eso suena muy raro, como algo desconocido, pero en todo caso es una cosa, pues como que yo nunca pensé en que hubiera como algo, pues, pero es que no lo he estudiado tampoco, además que habrá muchos ejemplos, como algo concreto, como del paso del latín a los lenguas romances, como algo
como decir que en este poema estuviera esa completización, como de pasar de una cosa a la otra, tan compleja como es una lengua. Es muy increíble que ese poema haga eso, o sea, que no solamente sea lo que está en el contenido, sino que la forma sea, pues el vehículo que es la lengua, sea nuevo. Es impresionante. Exactamente, exacto. Es que yo me quedé de una pieza, yo decía, pero es que sí, hay un cambio de razón, pero es que, por Dios, de lo que se está tratando aquí es de un cambio de lengua. Y en el trabajo que le remito sobre la transferencia, seguramente bueno, si lo aceptan en Napo lo van a difundir, trato de decir es eso. Si Lacan pudo decir estas cosas que me están permitiendo a mí plantearles esto hoy, es porque es que en el psicoanálisis se dio también esa posibilidad del cambio de lengua. Entonces esto me va a permitir llegar a la lingüistería. Simplemente recuerdo Freud, lo que esencialmente Lacan nos enseña a ver en Freud, y es su retorno a Freud, la diferencia con los postfreudianos, es que se trata de la lengua, se trata del lenguaje, se trata de los significantes, más que de los significados. No se trata de las tragedias, de los dramas edípicos, amorosos, etcétera, no. Se trata, y él nos dice, lo que Freud trató fue de buscar el resorte que determinaba esas historias, que determinaba esos discursos, y ese resorte es el resorte significante, y el resorte significante no es más que justamente la lengua, ¿cierto? Es esos nuevos vocablos que llegan a la lengua. Entonces, eso es lo que trabaja Lacan en su primera enseñanza, y descubre cuando al principio él está leyendo Freud, se encuentra con esto, pero cuando descubre la lingüística en los años 50, que la lingüística está en pleno auge en los años 50 en París, en Francia, entonces empieza a darse cuenta que es que Freud fue un pionero de la lingüística. Pionero no, porque es que no conocía a Saussure, ellos no se conocieron, ¿cierto? Pero lo que planteó Saussure en la lingüística, en la ciencia, ya Freud lo había planteado. Por ejemplo, el concepto de significante, Freud lo había nombrado como representante, ¿cierto? Lo que Saussure hablaba de representación, perdón, lo que Freud llamaba representación, Saussure lo llamaba significado. Entonces estaba en la misma línea, y eso es lo que logra captar Lacan al principio de su enseñanza, y empieza a trabajar sobre esa base. Por eso nosotros encontramos dentro de los términos psicoanalíticos el término significante, ¿cierto? Por ejemplo. Pero en los años 70 empieza él dice al principio, yo no puedo estudiar todo de una vez, está real, simbólico, imaginario. Yo voy pasando, ¿cierto? La lupa, el microscopio, me voy deteniendo en diferentes aspectos según lo que vaya exigiendo la clínica. Y al final, cuando ya se detiene en lo real que les decía ahora, y el goce pasa a ser objeto de una mirada detallada, entonces se da cuenta que los significantes están en psicoanálisis, se diferencian de los significantes de la lingüística, porque los significantes en psicoanálisis están marcados por el goce. Y eso hace que entonces él diga, bueno, dejemos la lingüística para los lingüistas, y en psicoanálisis, cuando hablemos de lenguaje, hablaremos de lingüistería. Y es eso, esto que uno, lo que acabamos de ver con los ejemplos que les di del español, ¿cierto? Lo que uno escucha, lo que uno logra reproducir y lo que uno goza, ¿cierto? No hay algo que nos haga reír tanto como esos chistes malos donde lo que hay son malentendidos de la lengua, ¿cierto? Es eso lo que va a hacer que Lacan identifique, encuentre que esos significantes están marcados, tachados, como decir, que su sello de origen es el goce. Entonces, eso hará la lingüistería. Y será lo que dice, eso es lo que hacen los chistes y lo que va formando la lengua.
Ahora, ¿qué ocurre con Dante? Dante recoge de las lenguas vulgares de su época, algunas, y por eso decían ellos, no es cualquier vulgar, porque es que él le da altura, y le da altura por dos razones, o por tres diría. Primero, la causa, el encuentro con las encrucijadas en medio del camino de la vida, que lo dirá en 1308, pero lo está viviendo desde que Beatriz muere, ¿cierto? Se encuentra con esa encrucijada del amor, la muerte y la mujer, ¿cierto? Entonces, esa encrucijada le hace una pregunta: ¿qué significa? ¿Qué sentido tiene estar aquí? Y esa pregunta él empieza a buscar la respuesta, como les decía, en la filosofía, hasta que lo encuentra en los poetas, empieza a hablar del amor, 4 años después de que muere Beatriz, en esta vida nueva, que como les digo, está escrito en lengua florentina, pero a veces mete frases en latín, por lo que decían ellos, el latín le va a dar como el modelo, pero él forja cosas nuevas, forja cosas distintas, pero llevadas a una altura, a una nobleza, porque está fundamentado en una pregunta, porque esa pregunta está anudada, enlazada a una experiencia de amor. Él sigue enamorado de Beatriz, y una de las preguntas que se hace es, bueno, y es que cuando ya el cuerpo de la amada no está, es que uno sigue enamorado. ¿Y por qué? Eso es una pregunta como tonta, pero a él se le va el tiempo tratando de pensarlo en términos filosóficos, en términos teológicos, pero luego encuentra la respuesta poética, literaria, que es la que trata de dar en esta vida nueva. Entonces, por eso intenta, digamos así, ennoblece la lengua vulgar, ¿cierto? Por eso decían ellos, hay una lengua vulgar que es, llamaban lo de los goliardos, ¿cierto? Es la lengua donde sí, se insulta al otro, son los chistes fáciles, los chistes sexuales, todo eso que está en nuestro inconsciente y del que gozamos muchas veces, ¿cierto? Hasta cuando llegamos a un análisis y nos damos cuenta de los efectos que esos chistes y esos insultos y esas maneras vulgares de decir tienen en nosotros, ¿cierto? Y al darnos cuenta, entonces las vamos cambiando por una nueva lengua. Y esa otra nueva lengua va a dar otras nuevas razones y otra perspectiva distinta, que es como el resultado del trabajo analítico. Lo que encuentra Lacan al final es que si no tocamos no solamente el contenido vulgar de esas lenguas que nos habitan, sino también esas lenguas que no tienen ningún sentido, pero que son puros juegos de la lengua, entonces el goce, el núcleo de goce queda tal cual, porque esos juegos de la lengua vienen, ya lo diremos en otra ocasión, desde el primer goce que tiene el niño, y ustedes lo han visto todos, a los 2, 3 meses, en el balbuceo en la cuna. Ese es el núcleo de goce de la lengua que habría que tocar y que, bueno, se expresa en estas nuevas lenguas. Si uno compara a Joyce con Dante, Joyce se toteaba de risa escribiendo su Finnegan's Wake, porque son puros juegos de lengua, son puros chistes malos, ¿cierto? Pero él era toteado de risa con ese goce de la lengua, ¿cierto? Yo no me imagino si hay humor en esto que Dante está inventando. Ya les voy a decir también por qué. Simplemente termino con el tercer motivo que ennoblece el asunto, y es el hecho de que él va a dar una respuesta que va a ser el producto no solo de su reflexión, sino de una reflexión compartida con otros. Entonces, por ejemplo, después de hablar del encuentro con Beatriz y del segundo encuentro con el saludo, él tiene un sueño, y escribe un soneto.
y se lo envía a todos los poetas que él conoce, empezando por Cavalcanti. Y Cavalcanti, lo más hermoso es que Cavalcanti le interpreta el sueño con otro poema. No, les digo que eso es una maravilla. Es un sueño todo extraño y lo que Cavalcanti le interpreta de ese sueño, eso está en el capítulo 2-3, lo encontrarán en la primera parte del video que les voy a recomendar del padre Louvet. Dice, cuando lee el sueño de Dante hecho soneto, le dice: viste a mi parecer todo el valor y todo el deleite y cuánto bien se siente. Viste a mi parecer, cuando él ve, pues, que en ese sueño también ve una visión del amor, del Dios amor, de Beatriz, pues para él es extraño. Le dice, bueno, ¿ustedes qué piensan los poetas? Le contestan muchos le contestan a ese soneto, pero el único que acierta es él, Cavalcanti, que lo vamos a ver en la Divina Comedia. Dice, viste, en ese sueño viste a mi parecer todo el valor y todo el deleite y cuánto bien se siente cuando uno se enamora, es eso. Entonces es el único que acertó en esa interpretación. Y luego más adelante no encuentra cómo escribir, él quiere escribir pero no encuentra y se le ocurre escribirle a las damas y quiere hablarle a las damas de su señora. Miren qué belleza, como dice: damas que tenéis entendimiento de amor, quiero hablar con vosotras de mi dama, no porque crea agotar su alabanza, sino para desahogar la mente conversando. Y habla con ellas, y ahí les escribe una canción. Y después habla de la canción y dice, bueno, canción. Bueno, entonces cuando dice pues que su alma es deseada, no, es que esto tiene muchas cosas, lo dice, canción, yo sé que irás hablando a muchas damas luego que te envíe, pues que la gente lo conozca. Te aconsejo ahora porque te he educado como hija de amor, joven y sencilla, que allí donde vayas suplicando digas, mostradme el camino, pues me envían a aquella de cuya alabanza estoy adornada. Entonces, la canción no puede estar escrita en los términos del Goliard, en los términos vulgares, inclusive a estas damas, mire cómo les dice, para diferenciarlo y para que vamos terminando, dice en la parte, la estrofa que antecede a ese soneto, les escribe, dice, escribe él de su acontecimiento, de su propio acontecimiento, dice, sucedió después que yendo por un camino a lo largo del cual fluía un río muy claro, me vino un deseo tan grande de escribir que me puse a pensar el modo en que lo haría y pensé que no era conveniente hablar de ella, salvo que lo hiciese dirigiéndome a otras damas en segunda persona, y no a todas, sino solo a aquellas que son gentiles y no hembras simplemente. Y no hembras simplemente, es decir, que no sean aquellas que no han probado el amor, ¿cierto? Que no han trascendido, por eso les decía, es un sentido cultural. Entonces, en ese punto, después de esta conversación con las damas, va a llegar el último párrafo, este último párrafo que les digo, que ya él dice, ya le pregunté a los poetas, digámoslo así, en términos de mirar, de esta búsqueda inicial del instante de ver. Yo sé qué es lo que me pasa, estoy enamorado, me pasan estas visiones, yo sé esto, yo le pregunto a los poetas, le pregunto a las damas, converso con ellas, pero ya, después de esta última aparición, de esta última conversación con las damas sobre mi dama, se me aparece esta maravillosa visión, ¿cierto?, en la que vi cosas que me persuadieron a no hablar más de mi bendita dama hasta que pudieras tratar de ella más dignamente. Es decir, me pongo a estudiar para saber cómo escribo de ella y me esfuerzo cuanto puedo en conseguirlo. Y dice, así, si dura mucho tiempo, espero decir de ella lo que nunca fue dicho de ninguna. Entonces va a hablar de las mujeres y es esa la Divina Comedia. Entonces tiene que ser en una lengua ennoblecida, por eso el amor es un hecho de cultura, ahora va entendiendo uno esa expresión de Lacan.
Bueno, como ya nos falta muy poco tiempo, vamos de la lingüística, ya hablamos, vamos a la lingüistería. De la lingüistería dijimos, es una suma de equívocos, ¿cierto? Me dicen algo, yo equivoco otro. Recuerdo que me comentaban, pásame el curry, dice alguno, y escucha el otro chimichurri. De ahí surge la palabra chimichurri, de give me the curry en inglés. Y en español lo pasamos chimichurri, así quedó la salsa. Entonces, esos equívocos, yo me pregunto, ¿es que en Dante, al pasarlo al escrito, se trata de la lingüistería en la letra? Y aquí es una historia increíble, que esto sí ya, pues para mí fue el colmo de los colmos de la sorpresa. No hay un manuscrito de la Divina Comedia. ¿Yo qué? Es decir, a ver, es verdad, eso ocurre con las obras antiguas, pero con la Divina Comedia uno cree que por lo menos debía haber un manuscrito que la gente, recuerden, estamos en la Edad Media, todavía no existía la imprenta, o sea que todo era a mano, y lo que hacían los copistas era reproducir los originales que les llegaban. Pues en este momento no se ha encontrado el original de la Divina Comedia. La Divina Comedia es un manuscrito inexistente. Está hecho a partir de las copias que hicieron los monjes o los copistas de la época y que se distribuyeron por toda Italia. Eso es una cosa increíble. Y yo decía, pero entonces uno a quién le cree, a qué traducción le cree, en qué estamos. Es un libro absolutamente inexistente. Y me acordé de esta frase de Borges muy bella, que decía respecto a la Ilíada, la Odisea, por ejemplo, decía, clásico es un texto que, a pesar de sus múltiples versiones, traducciones y perversiones, no deja el alma en la prueba. Yo creo que eso nos pasa con la Divina Comedia, a pesar de todas las traducciones que hay. Voy a tomar unas frases para terminar. Esta es una información que tomo del prólogo que hace Micó a la edición a una de las ediciones. Y él dice que, miren muchachos, solamente en 1966-67 se organizó una edición que fuera la edición oficial, ¿cierto? La hizo este señor Giorgio Petrocchi, y es la comedia, tiene este título, La Comedia según la Antigua Vulgata. Entonces, ¿qué hace él? Había dos opciones. Una, o yo cojo entre todas las copias que hay, pues todas las copias que hay de la Divina Comedia, escojo la mejor y esa la determino como la original, la que va a servir de base a todas las traducciones. Esto lo hace, fue un trabajo para la edición nacional que publicó la Sociedad Dantesca Italiana, o sea, es que hay eso en Dante. Entonces, y esa sociedad lo que quería era definir un texto oficial en italiano. Entonces, están esas dos opciones. Hay alguien que hace esto, elige un solo texto, un buen manuscrito, el mejor manuscrito, y está este Petrocchi que lo que hace es coger como de las mejores y, ¿cómo es que dice? Voy a decir qué dice. ¿Qué es lo que él hace? Dice, no, se me perdió, antes no la puse, pero él lo que hace es, no la tomé, no noté lo que él hace, es distinto. Él, sí, él coge, no coge una, sino que coge varias y hace una síntesis. Eso es lo que él hace. Y esa es la que presenta y queda como la edición de Petrocchi. Y sobre esa edición de Petrocchi vienen todas las traducciones. Entonces, José María Micó, de la edición Acantilado, por ejemplo, aquí por eso digo, la lengua de los traductores, ¿cierto? Dice, los mismos copistas, es que este es asombroso, los mismos copistas enmendaban el texto conjeturalmente cuando les parecía necesario
y la tradición exegética, o sea, de explicaciones, hizo y hace que puedan darse por buenas y ser defendidas con todo tipo de argumentos, lecturas que tal vez no son más que errores de copias, completamente ajenos a la intención del autor, como sucede con otros grandes poetas antiguos y modernos. Entonces, miren lo que estamos leyendo, ¿cierto? Y luego va a poner unos ejemplos, no sé qué pasa aquí, unos ejemplos de dobletes, de dificultades, es decir, donde el traductor, a pesar de que se basa por este señor, por la edición única que toma la Sociedad Dantesca, se encuentra con otros y, por ejemplo, hay momentos en que un copista puede decir, Tremes, ¿sí lo ven? A ver, yo lo pongo aquí, alto. Tremes, ay, no me digas. Tremes y el otro con con dos S. Tremes, le quita la R, perdón, le quita la R. ¿Cierto? Cuestión de una letra. Error, horror. Marturi, maturi. Marturi, maturi. Metástasis se llama eso. Bogli, dogli. Celestial, espiritual. Torrente, corrente. Date, dante. Entonces dice, bueno, ¿y uno qué hace como traductor? ¿Qué escoge? Entonces él dice que hay dos soluciones. La solución desesperada es que se acoge a la versión de Petrocchi. Entonces Petrocchi define que donde decía donde el copista podía decir Dante o Date, este traductor, José María Micó, toma la opción desesperada y es asumir lo que asume Petrocchi, Date. Y eso tiene consecuencias grandísimas, porque la Divina Comedia dice que la única vez que se menciona el nombre de Dante es Beatriz, que lo llama Dante. Pero si se acepta la solución que no es Date, sino Dante, entonces ya sería nombrado dos veces, porque se encuentra en el cielo con Adán, que lo nombra Dante. Entonces miren que es de consecuencias graves. Si él escoge Date, es solamente una vez que se ha dicho su nombre. Si escoge Dante, es que dos veces se ha dicho. Entonces, ¿qué escoge José María Micó? Traduce Dante. Bueno, solución salomónica en un solo caso, entre dogli y bogli. Dogli es dolores, sufrimientos, y bogli, deseos, anhelos. Y él traduce al español por afanes, que trae algo de los dos términos. Pero eso no siempre es así de fácil. Y finalmente él dice que se apoya en las ilustraciones, que son una forma de exégesis y de traducción no verbal que puede ayudar en el trance de buscar herramientas para entender el sentido literal de un pasaje y encontrar inspiración para reconstruir su valor poético. Entonces estamos frente a un texto absolutamente asombroso, aún en este punto, ¿cierto? Que nos habla de esa proeza, de esa dificultad y de ese trabajo de Dante que no ha perdido ni el alma en la prueba y que todos los copistas y traductores tratan de encontrar algo de la belleza de ese texto imposible, de ese texto inexistente. Bueno, no sé si alguna pregunta, alguna inquietud, ya estamos terminando. A ver, ¿quién dice por aquí? Alcira, sí, por favor, el texto de, listo, sí, yo creo que tienen mi correo electrónico, pero se los digo para los que quieran, ana.victoria.5678@gmail.com. El que quiera el texto de la vida nueva, que es una belleza. Dense el gusto de... Sí, Raquel, ¿quieres hablar? Raquel, adelante. Bueno, pues primero que nada agradecerte, estuvo muy interesante tu ponencia, Ana, y
Ahorita que estabas comentando toda esta parte de las traducciones y demás, a mí me hacía pensar mucho en todo esto que fuiste diciendo, ¿no? A lo largo de tu ponencia, ¿no? Sobre estos modos en los que Dante en este momento hace uso de la lengua, ¿no? De una lengua sumamente viva, ¿no? Entonces, o sea, estas traducciones pues siguen dando cuenta de eso, ¿no? O sea, de cómo decir eso que se decía antes, ahora, ¿no? O sea, con los términos actuales y buscando como esta parte que creo que es como bien importante, ¿no? Porque justamente cuando estaban hablando esta parte de las lenguas y demás, en lo amoroso se inventan esos términos, ¿no? O sea, también se inventan esos términos para nombrarse, ¿no? O sea, vamos, a lo mejor no sé si tengan la característica como estructural a nivel de lengua, pero sí, algo de lo amoroso permite, ¿no? Como estos juegos con los términos, ¿no? Me pareció muy interesante, muchas gracias. Qué belleza, Raquel, ¿de dónde sos? Porque el acento no es colombiano. No, yo soy de México. Ah, ya estás desde México, muy bien. Gracias por tu aporte porque me hace pensar en una cosa, ¿cierto? Es eso, tenemos una tríada en psicoanálisis, el amor, el deseo y el goce. Entonces, la lengua del amor es la lengua del goce del amor, ¿cierto? Cuchi cuchi, mi tesoro, o sea, los enamorados, los que hemos pasado por el amor, sabemos que inventamos, hay la lengua del goce del amor, ¿cierto? Pero también hay una lengua del amor que es el que nos hace escribirle un poema a la persona que amamos, ¿cierto? Una palabrita de amor, no le decimos lo mismo cuando es el Día del Amor y la Amistad, o cuando cumplimos un aniversario, o cuando le queremos agradecer, que cuando nos gozamos, ¿cierto? Ese amor, está esa dimensión. Y tampoco es lo mismo cuando decimos que esta persona que amamos es también a veces objeto del deseo, puede suceder. A veces el objeto del goce va por un lado, el objeto del amor va por otro y el objeto del deseo va por otro. Eso es la cuestión de la infidelidad, por ejemplo, con Dante, que se pregunta, bueno, pero se casó, pero estaba enamorado de Beatriz, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es la infidelidad, cierto? ¿Cómo leer la infidelidad desde ese, entre comillas, desde ese punto de vista? ¿Qué es lo que significa la infidelidad? Si no es como para Dante la búsqueda de su propio deseo. Entonces, esta lengua, estas nuevas razones de amor, que son las que sometemos, las viejas razones de amor, que son las que sometemos, las que nos hacen sufrir y que sometemos al trabajo analítico, bueno, van teniendo unos nuevos encuentros, unas nuevas lenguas, unas nuevas razones, como lo planteas. Muy bien. Bueno, si algo más. Bueno, muchas gracias. Los esperamos entonces. El miércoles tenemos las lecturas desde Freud hacia Lacan. Leeremos algo más y seguro seguiremos haciendo referencia a Dante porque ya toca pasar por Dante siempre, por lo menos este año, y yo creo que nos va a acompañar mucho rato. También los esperamos el 28 de agosto, que reiniciaremos ya el ciclo de lecturas desde Lacan con la pregunta que tenemos sobre cómo contribuye la tragedia de Esquilo, las Erinias y otros discursos a proponer o a pensar desde el psicoanálisis y la literatura los procesos de paz en Colombia. Y finalmente el próximo divertimento, que será en octubre, sobre el infierno. Entonces, buenas lecturas, muchísimas gracias por su asistencia, por su escucha y sus intervenciones, y hasta la próxima.